pues vamos a iniciar esta segunda parte del foro virtual, ¿sí? De Construyendo Estereotipos, Construyendo Equidades, que organiza esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta segunda jornada del foro, nuestro programa, bueno, es igual de interesante que el día de ayer, ¿sí? Estará presente la licenciada Isabel Hernández Paredes, a quien la felicito y le reitero siempre mi gran admiración y respeto a nuestra querida alumna, egresada de estas aulas. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Una presentación sumamente interesante, titulada María Fernanda Gonzaga del Castillo, primera astrónoma en la Nueva España. Después continuará la doctora Gabriela Castañeda López, adscrita al Laboratorio de Historia de la Medicina en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctora Castañeda. Sí, gracias, buenos días. Y le agradezco infinitamente su participación en este foro. Sea bienvenida. Su ponencia de nuestra querida colega, doctora Castañeda López, se titula De San Luis Potosí a la Ciudad de México, tras los pasos de la doctora María Castro de Amerena, 1889-1950. A las 11 de la mañana, según el calendario, escucharemos la presentación de la doctora Blanca Susana Vega Martínez, adscrita a la Facultad de Psicología de esta UASLP. Doctora, bienvenida, muchas gracias por su participación. Su presentación tiene por título Apuntes y datos de mujeres en la educación superior, 1923-1952. Va a finalizar la jornada con la participación de la maestra Juana Alvarado Rodríguez, adscrita a la Facultad de Química de nuestra querida Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, días. Nuevamente bienvenida, gracias por su participación. En esta jornada usted nos hablará, por fortuna, de Mary Elliott Nolan, una química que hizo camino al andar. La jornada pues pinta para estar muy, muy interesante. Esperemos, todas son propuestas muy ricas y algo tenemos que aprender de esto. Agradecemos su participación y damos inicio. Isabel, pues tienes la palabra. Adelante. Adelante, Isabel. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Me dicen si se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Ya aquí creo que ya quedó la pantalla completa. Ya. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación de la doctora Gabriela Torres Montero para participar con esta intervención titulada María Francisca Gonzaga del Castillo, primera astrónoma en la Nueva España, y en este foro titulado de Construyendo Estereotipos, Construyendo Equidades. También quiero agradecer al doctor Enrique Delgado López, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, por permitir, así como motivar la configuración de estos espacios de difusión y de divulgación. Quiero aclarar que este no es el tema actual de mi investigación de maestría y que aquí simplemente quiero darle difusión al trabajo que realizó Aurora Tobar Ramírez, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como ejemplo de la participación de las mujeres en la ciencia novohispana. Okay. Bueno, solemos escuchar que la historia de ha dejado relegada en múltiples ocasiones, si no la mayoría, la participación femenina en sus diversas narrativas, por lo que no es de extrañar que en Historia de la Ciencia esto ocurra y que casi siempre los inventos, descubrimientos que hacen las mujeres terminen siendo atribuidas a sus parejas masculinas o bien a sus compañeros de trabajo. En el campo de la astronomía, que es el que nos atañe en esta plática, por ejemplo, tenemos que en Alemania, en 1670-1720, Maria Wilhelmine-Kirk publicó trabajos sobre conjunciones y descubrió un cometa en 1708 que fue finalmente atribuido a su marido
y que aunado a ello, la Academia de Berlín le concedió una medalla de oro a esta María, pero al final no le sirvió después de que murió su esposo para encontrar un trabajo. Ella solicitó, de hecho, ocupar el puesto de su marido, pero pues la misma institución que le otorgó la medalla, al final no la aceptó por ser mujer. Y al igual que María Wilkelman, antes del siglo XVIII nos encontramos con otras astrónomas como María Einmann, quien vivió en la misma época que Galileo. Ella era hija de un astrónomo y realizó 250 ilustraciones de la Luna con los que se pudo confeccionar un mapa lunar bastante preciso. Luego también tenemos otro ejemplo de María Kunitz, llamada la Palas de Silesia. Palas era Atenea, la diosa de la sabiduría, y ella escribió una obra llamada Urania Propitia, que eran como las tablas rudolfinas. Estas tablas rudolfinas, digamos, son una publicación que inició Johannes Kepler de 1627, que consiste en un catálogo estelar y unas tablas planetarias usadas a través de los datos recabados por Tycho Brahe. Pero bueno, María Kunitz lo que hizo fue simplificarlas, hacerlas un poco más precisas y sencillas de usar. Entonces ella se dedicó más como a esta tarea de divulgación, incluso del mismo Kepler divulgó sus leyes, ¿no? Y ella llegó a ser muy conocida en toda Europa. Por otro lado, también tenemos a Sofía Brahe, quien ayudaba a su hermano Tycho Brahe, ¿no?, a calcular eclipses, o Fátima de Madrid, una española musulmana de la época del Califato de Córdoba, quien escribió muchos tratados de astronomía llamados Correcciones de Fátima. De ella, por ejemplo, sabemos que pues, su papá era astrónomo y pues ella lo ayudaba. Una de sus obras sobre un tratado de astrolabio pues se encuentra ubicada en la biblioteca del monasterio del Escorial. Y es aquí donde quisiera hacer mi reflexión en torno a la obra de estas mujeres. Normalmente escuchamos grandes hazañas de ellas, que no dudo que hayan sido así, pero en realidad no nos ponemos a escudriñar seriamente sus obras y solemos exaltar su capacidad en función de ser mujeres. Claro, no debe negarse que esto por sí mismo ya sea relevante, pero para hacer una buena historia de las ciencias, una buena historia crítica, hay que estudiar con cuidado las fuentes originales. Y aquí el problema, que muchas de ellas pues no han llegado a nuestros días. Pongo aquí la imagen de Hipatia de Alejandría, porque pues ella es conocida por ser una gran filósofa, matemática, astrónoma, a quien muchos le atribuyen la invención del astrolabio, 3 tratados de geometría y álgebra, cartas del cielo y un planisferio. Pero lamentablemente por el incendio de la biblioteca de Alejandría, sus trabajos se perdieron y en ese sentido es difícil saber con precisión cuáles fueron sus logros científicos. La pregunta entonces la redirijo a ¿por qué me atrevo a decir esto? Y lo que pasa es que imagínense si es difícil rastrear las obras de mujeres astrónomas en el viejo mundo, por ejemplo, durante la Edad Media. Ahora piensen en Nueva España, donde hasta la fecha hay mucha tela de dónde cortar para hacer una narración aún más completa de la que ya nos han dejado sus pioneros como Elías Trabulce o Eli de Gortari. Y no lo digo solo por las mujeres, por ejemplo, la obra matemática del fraile mercedario Diego Rodríguez, a quien yo estudio actualmente en la maestría, aún merece ser analizada en conjunto para ver y en todo caso sostener si realmente estuvo al nivel de sus contemporáneos en Occidente. De otra forma, es difícil sostener este tipo de argumentaciones. Y bueno, por fortuna, en el caso de María Francisca Gonzaga del Castillo, sí tenemos una fuente que nos aliente a considerarla la primera astrónoma de la Nueva España. Esta que ustedes ven en la pantalla, es la efemérides calculada al meridiano de México para el año del Señor de 1757. Esta obra, hasta hace tiempo, era difícil acceder a ella, pues se encontraba perdida. Le debemos su localización a Aurora Tobar Ramírez, quien con la asesoría de bibliotecarios encontró que la obra yacía fuera del país, registrada en The National Union Catalog, dentro de un conjunto de trabajos encabezados por Fray Manuel Domínguez de Lavanderas, quien fue un astrónomo contemporáneo. Específicamente, esta obra se encontraba en la biblioteca John Carter Brown de la Brown University en Providence, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica.
Y si ustedes están interesados en leerla, lo pueden hacer desde ya en Internet Archive, así como ven en la página, quien ya la digitalizó en su sitio desde octubre de 2020, o sea, tiene muy poquito que la digitalizaron. Bueno, pero también hay que aclarar que la obra ya podía leerse como un anexo en el artículo de Aurora Tobar. De hecho, ella hace algunas traducciones en latín que aparecen en esta obra. La obra consta de 12 fojas, no es tan grande, y en su interior localizamos una dedicatoria para los astrónomos americanos, como les menciono, escrita en latín y en castellano, pero Aurora Tobar ya la castellanizó. Ahora bien, las efemérides, llamadas también almanaques, si ustedes a lo mejor les suena esto del calendario Galván, que es un almanaque editado en México, ¿no? En 1827, o sea, básicamente 70 años después de que esta María Francisca publica estas efemérides. Bueno, estos son textos que surgieron con propósitos astrológicos. Haciendo el conocimiento público para el año litúrgico cristiano, una larga serie de predicciones sobre el futuro más inmediato, relativo a fiestas religiosas, temporales, fechas, enfermedades y notas curiosas. Estas publicaciones novohispanas corresponden a la etapa denominada astronomía de la continuidad, que se caracterizaba por la observación de fenómenos notables. Estos pronósticos, también así se le llamaba a las efemérides, eran útiles para los navegantes, los médicos, los agricultores, los criadores de ganado, población en general, ¿no? Pues en ellos, además de los ciclos lunares, los eclipses y otros fenómenos naturales, se anotaba información sobre, o sea, las posibilidades para la siembra y la cosecha. Así como el tiempo propicio, por ejemplo, para trasquilar a los animales o la prevención de las mismas enfermedades. Entonces, bueno, por esta lectura generalizada y fue pensada para un consumo popular. O sea, los astrónomos, astrólogos de aquella época utilizaban un lenguaje sencillo, anotado con cuidado las posiciones astrales en grados y minutos, digo, para que todas las personas lo pudieran como comprender. Y durante los siglos XVI y XVII, bueno, pues pervive esta estrecha relación entre astronomía y astrología. La astronomía pues era la ciencia que se ocupaba de los conocimientos teóricos sobre los astros, mientras que la astrología de la aplicación de esos conocimientos al pronóstico de diferentes sucesos para la vida cotidiana del ser humano. Y este fue el término que se utilizó generalizadamente, sobre todo para estas cuestiones de divulgación, ¿no? Junto también y frente a esta faceta de la astrología existía otra que como su cultura se extendió e infiltró en diferentes estratos sociales, que es la llamada astrología judiciaria. Esta fue condenada de forma religiosa porque se basaba en que convertía el pronóstico en una adivinación determinista que conllevaba a la negación del libre albedrío del ser humano. Entonces, la Inquisición pues, se encargó de establecer con precisión teórica las distinciones de la astrología judiciaria y la astrología científica. Ahora bien, aquí hay haré un pequeño paréntesis, una nota de qué era la ciencia en el siglo XVIII. Ustedes saben, ¿no? Al siglo XVIII se le considera como el siglo de la Ilustración, el periodo de irrupción de nuevas ideas que vienen a transformar la visión del nuevo mundo. Gracias a aportes de los historiadores de la ciencia mexicana, pues sabemos que tuvo lugar un crecimiento importante en la población, la minería, el comercio, la agricultura, una situación que permitió un impulso al desarrollo de las investigaciones y las publicaciones científicas. Incluso, por ejemplo, se tenían estas ideas fisiócratas de que a partir de la agricultura y del cultivo, pues la riqueza de las naciones podría ser mayor, ¿no? Entonces, durante los primeros años del siglo de la Ilustración, los jesuitas aquí jugaban un papel importante en la divulgación del pensamiento moderno renovador y en la divulgación del racionalismo. En 1767, una de las políticas borbónicas pues, implicó que esta congregación pues, fuera expulsada del territorio de la Nueva España, 2 años después de la llegada del visitador don José de Gálvez. Y bueno, para la segunda mitad del siglo XVIII se dio un gran auge en la difusión de las ciencias, sobre todo en aquellos conocimientos prácticos de farmacia, de medicina, geografía, matemáticas, la industria.
Y esto favoreció a una ilustración criolla que pugnó por las reformas de los planes de estudios, el fomento de la educación primaria y el establecimiento de toda una serie de academias e instituciones de enseñanza extrauniversitaria y técnico-científica. Este es el contexto en el que vive María Francisca Gonzaga del Castillo, un momento de vitalidad del pensamiento característico del siglo XVIII, que se caracteriza principalmente por esta asimilación entre lo moderno frente a la escolástica tradicional. Y el ejemplo más claro de esto en nuestro país, bueno, en aquel momento la Nueva España, era dentro del ámbito educativo, pues se crearon otras instituciones de educación superior que tenían intereses distintos a los de la Real y Pontificia Universidad de México, pues contrastaban con la tradición escolástica y ortodoxa de la universidad. Entre ellas, pues se puede citar el Real Colegio de Cirugía, el Real Colegio de Minería o la Academia de San Carlos de Bellas Artes, ¿no? Todas fundadas en el siglo XVIII. Y este entusiasmo por el saber, pues llevó probablemente a Gonzaga del Castillo a interesarse en el conocimiento de las matemáticas, de la astronomía y posiblemente también fue instruida en las artes desde el seno familiar o por algún maestro contratado para ello. Durante la colonia, las mujeres no tenían acceso a colegios superiores o la universidad y su educación elemental se reducía a la lectura, la escritura, las 4 reglas de la aritmética y otros o algunos oficios, ¿no? Y esto se enseñaba en escuelas públicas, en escuelas privadas, en conventos, y pues las mujeres que deseaban ir un poco más allá estudiaban con maestros particulares o eran autodidactas. Entonces, su interés por la gramática, el francés, el latín y algún otro conocimiento les permitía el acceso a lecturas de textos no religiosos, ¿no? Esto era muy común, que escribían en latín las obras, ¿no? No obstante, pues las restricciones de la educación, algunas mujeres no llegaron a participar en reuniones científicos literarias y bueno, otras pues sí se convirtieron en biógrafas, cronistas, poetas, latinistas, fundadoras de colegios, administradoras o contadoras y pintoras, ¿no? Entre otras actividades. Entonces, aquí, bueno, luego Aurora Tobar plantea como pregunta aquí la posibilidad de que María Francisca Gonzaga perteneciera a una familia de intelectuales o a un grupo de científicos, porque de ser así, pues explicaría el hecho de que haya adquirido sus conocimientos en forma autodidacta o gracias a la guía de maestros particulares. Y bueno, también en este contexto sobresalen figuras como Ana María González Zúñiga, Josefa González de Cosío, como poetas, escritoras como Francisca de Carrasco Ramírez, no sé, está Juana Palacios Méndez como religiosas escritoras, y, por ejemplo, Beatriz Galindo, profesoras de niñas indígenas, mestizas, criollas, ¿no? Y bueno, regresamos a María Francisca. En esta sección, lo que me interesa resaltar es la autoconciencia de María Francisca Gonzaga del Castillo como una mujer dedicada a la astronomía. Primero observamos en su dedicatoria cómo se presenta como la nueva Urania mexicana, en donde escribe que, lo voy a leer textualmente, que escrutando asiduamente los movimientos del cielo, lo roba para traerlo a la Tierra y a ella la ubica entre los astros más brillantes del cielo, elevándolo de la Tierra. Bueno, Urania es la musa que preside a la astronomía. Es una de las 9 deidades secundarias, hijas de Zeus y Mnemosina, que presidían las artes liberales y las ciencias. Por ejemplo, Calíope la elocuencia y la poesía épica, Clio la musa de la historia, Euterpe de poesía lírica, etcétera, ¿no? Y en este sentido, María Francisca no duda en destacar que las mismas virtudes de la observación astronómica que la naturaleza le dio a los hombres, también se las otorgó a las mujeres. Esto lo observamos cuando cita a Cicerón. Dice, la naturaleza sapientísima dio al hombre la estatua erecta como natural para que contemplando las cosas del cielo, aprenda de ellas lo que se ordena a la vida, temores hermosos bienvenidos. Lo mismo concedió a las mujeres, y así no extrañen mi femenil empeño, advirtiendo también que Urania es musa y ajusta bien el 9º coro. Urania, musa del cielo, la que escruta los movimientos y los astros penetra. Por lo que, pues, sin algún, o sea, sin rubor, con estas efemérides, pues también
dice que fue, o más bien acompañará a 8 astrónomos insignes de Puebla y México que pautan los cielos. Y luego también señala que no me noten que siendo mujer aparezca con dos caras, porque para descubrir la esfera una no basta y otras aparecen con máscaras o con 1000 gracias y cada gracia con 3. Esto es lo que sigue. Parece que no se carga esta imagen. A ver. Es que quiero que vean la otra imagen. Déjenme ver si la puedo cargar nuevamente. Es de el dios Jano, pero para que me entiendan como esta reflexión que quiero hacer. Ustedes disculpen, pero ya aquí ya se puede apreciar. Bueno, al respecto de este último que menciona, observamos que se trata de la representación femenina de Jano, dios de las puertas, de los comienzos y los finales de la mitología romana. De hecho, es la primera vez que me encuentro con así una imagen femenina del dios Jano, o sea, no, esto es interesante, ¿no? Su propuesta. A su mano derecha observamos, bueno, a Jano y a su mano izquierda una representación femenina que acompaña la portada de las efemérides, donde se lee también el lema estándar de Jano, recóndita pando, que quiere decir revelo lo oculto. Esta es aplicable al ingenio elevado que explica los secretos de la naturaleza en los profetas que desvelan las cosas ocultas, pero que conviene bien al juicio final. Ahora bien, por ejemplo, tenemos a que Isidoro de Sevilla en sus etimologías, tomando como base fuentes anteriores, nos da diferentes interpretaciones sobre su aspecto bifronte, pero no interpreta alegóricamente al personaje. A él más bien le está consagrando el primer mes del año, Januarius, y por ser este mes puerta de entrada y salida del año es porque es Jano aparece representado con dos caras. También este aspecto puede deberse a que los romanos lo consideraban la puerta del mundo o del cielo y sus dos caras expresan oriente y occidente. Entonces, para el neoplatonismo, que es como muy típico de aquella época, la imagen híbrida de Jano era un magnífico ejemplo del lenguaje simbólico y oculto que debe ser descifrado por los iniciados. Imágenes místicas como la de Jano y otros dioses híbridos mantienen al espíritu en un estado permanente de alerta, ya que un símbolo nunca es unívoco. Una característica que ellos reflejan de manera perfecta. Todo ello explica por qué el lenguaje místico es recargado y difícil de comprender, por eso a menudo se transmite este tipo de imágenes visuales. Y asimismo, ya para finalizar esta presentación, se puede leer en un epigrama lo siguiente. Francisca, cada vez que tú escrutas las profundidades celestiales con tu inteligencia, cuando contemplas el sol, la luna, todas las señales del cielo, arrastras los cielos a la tierra y pones leyes al universo. A ti te coloca el cielo entre sus astros, arrancándote de la tierra. Por fin Gonzaga acepta como consecuencia un último quehacer. Brilla tú desde el cielo como estrella sobre todo el ámbito de la tierra. Al respecto, considero que la introducción de esta efemérides, se trata también de un discurso introductorio de María Francisca a este quehacer que ella misma denomina femenino, y que por lo mismo ella orilla a pensar que quizá escribió más obras astronómicas, pero posiblemente se encuentran en otras bibliotecas del mundo y como en este caso adheridos a los textos de otros autores, y por lo tanto su localización será un caso de fortuna. Finalmente, quiero invitar a las jóvenes historiadoras que en este momento a lo mejor me estén escuchando, a que se acerquen al campo de la historia de la ciencia y en especial a estas obras escritas por mujeres durante los periodos en los que ellas no tenían aún un espacio dentro de las instituciones académicas. Y pues con esto cierro. Muchas gracias.
Creo que no se escucha tiene apagado su micrófono, doctor Enrique. Perdón, es que creo que el doctor Enrique tiene apagado su micrófono. Sí, por favor, ¿podrían abrir el micrófono del doctor Enrique Delgado para el servicio de videoconferencia? Si es una cuestión técnica. Bien, mientras... Pues ya me lo permitieron. Ya está. Gracias, gracias. Bueno, pues después de este lapsus técnicos, vamos a continuar con algún comentario, preguntas sobre la intervención de nuestra alumna Isabel, que por cierto, pues hay que decir que está trabajando o está haciendo su posgrado en Historia de la Ciencia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿sí? En Historia de la Ciencia, en la maestría en Filosofía de la Ciencia. Todo pues adelante si hay preguntas. Gaby, adelante. Sí, quisiera leer un comentario que hacen aquí en Facebook de una persona que nos está siguiendo. Pauline García dice, un ejercicio importante de reflexión sería abordar a aquellas mujeres anónimas que por el contexto de su entorno, prácticas masculinas y época, pues no podían darse a conocer con sus propuestas, manteniéndose en el anonimato o haciendo uso de seudónimos. Interesante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo sí tengo ahí alguna. Gaby, adelante primero. No quisiera escapar el micrófono, nada más un comentario. Creo que la propuesta con la que iniciaste, Isabel, es muy provocadora y creo que es muy interesante que en otro momento quizás se pudiera discutir. Esto que mencionabas de que, bueno, sí se habla de las mujeres, de lo difícil que fue, pero que también habría que revisar la obra y la relevancia de la obra. Creo que como que son dos áreas separadas y yo lo llevé más allá. Bueno, efectivamente, a lo mejor no todas las mujeres realizaron una obra extraordinaria, pero el esfuerzo que hicieron, etcétera. Eso le llamo que es provocadora y que, claro, da para toda una discusión. Sería mi comentario. Sí, muchas gracias. No sé si quieren que mejor responda hasta el final. Primero, las preguntas que tengan. Yo sí quiero hacer una pregunta, Isabel. Siglo XVIII se van a hacer, se están haciendo varias obras. Podemos ubicar, o qué, si da pauta el texto de la autora que nos acabas de presentar, un nacionalismo ya mexicano en el texto al utilizar, ¿se puede ubicar esta obra también dentro de ese contexto? ¿Un naciente nacionalismo mexicano? Es que es como lo más común en la época, como empezar con este tipo de afirmaciones, es decir, a la Academia Mexicana, llamar, no sé, una región, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, pues México, mencionarlo así. Digamos, pues esta disputa entre criollos y peninsulares, o sea, es algo que pues no se logra ya hasta comienzos o sea, más bien, el nacionalismo no se logra hasta inicios de, o sea, 1810, ¿no? O sea, sí hay como esta idea de estandarizar las regiones, pero, híjole, sería difícil, ¿no? Y de hecho, una vez propuse para esto que estoy trabajando de Fray Diego Rodríguez, cuando él menciona Academia, Alma Mater Mexicana, me comentaba una filóloga, que es mi sinodal, me decía, es que esto es como muy común en la época, incluso, bueno, eso es siglo XVII. Entonces, no, quizá no podría uno meterse tanto como esta idea del ethos que propone Robert Merton acerca de
como esta idea de apropiación de las prácticas científicas dentro de un contexto local, ¿no? Ay, que es que sí, no es tan sencillo responder esto. O sea, sí habría como que estudiar esto de forma paralela, pero no sé, o sea, no me podría atrever a decir que sí hubo un nacionalismo. O sea, mm, aparte como pues todo está así como circulando, el conocimiento entre otras regiones, pues a lo mejor sí destacan que ellos pues pertenecen a Puebla, pertenecen a Guadalajara, pertenecen a México, pero no que pertenezcan precisamente ya así como a una nación mexicana. O sea, eso es todavía posterior. Muy bien, bueno. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Perdón, pero igual aprovecho para contestarle a la doctora Gaby. Indudablemente esto de hablar acerca de esta provocación que hice, sí, o sea, no se debe descartar que por el hecho de que las mujeres hayan tenido una participación en estos contextos que aún eran difíciles para que ellas accedieran a la ciencia, pues eso en sí mismo pues ya es algo importante. Pero sí, la lectura crítica de fuentes, pues exige más, ¿no? O sea, porque, digamos, nos podemos quedar como en estas narrativas que les mencionaba de Estrabulsa, de no, es que Fray Diego leyó a Euclides y leyó todo esto, pero al final de cuentas, cuando uno ya se pone a ver el texto, uno se encuentra que Fray Diego no cita a Euclides. O sea, lo que decía de Trabulce nada más lo sacó del proemio en latín que venía, pero ya cuando uno se pone a analizar matemáticamente estos ejercicios, no hay nada de Euclides, no hay geometría euclidiana. O sea, son cosas bueno, o sea, no se puede jugar con esas afirmaciones a la ligera. O sea, hay que ser más concisos. Por eso es que ahorita también la pregunta del doctor Enrique no me atreví a dar una respuesta concisa porque sí hay que tener mucho cuidado con estas cosas. O sea, mucho cuidado. Bien, bien. Gracias, Isabel. Ujú.